Sí, hermana, gracias. Buenos días a cada una de ustedes. En esta mañana vamos a meditar en 1 Pedro 3:15. Pero antes de entrar al versículo central de esta mañana, hermana, tenemos que recordar que la carta de Pedro fue escrita para los hermanos expatriados que en tiempos de la diáspora tuvieron que salir de sus lugares de orígenes y lo que tendrían que sufrir en cada ciudad en la que se iban a instalar. El tema general del libro de la carta de Pedro es el sufrimiento como cristiano. ¿Cómo podemos nosotros sufrir? En el mundo hay sufrimiento, pero hay el sufrimiento del que padece sin Cristo y el sufrimiento que el que padece como cristiano. Y Pedro recalca en toda la carta cómo nos debemos de conducir. No importa que nosotros estemos sufriendo, lo importante es que nosotros como cristianos sufrimos, pero estamos contentos, estamos alegres, estamos esperando pacientemente la respuesta del Señor. Esa es la diferencia que hay entre el sufrimiento del mundo y el que sufre por Cristo. Entonces, en esta carta vamos a encontrar siempre sufrimientos, tribulaciones. Y el versículo de esta mañana dice, sino santificará Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay dos consejos que nos da Pedro, en el cual nos debemos de esforzarnos por cumplirlos. Vamos a tener tribulaciones, vamos a estar situaciones difíciles a causa de la palabra a veces y a veces por lo normal que pasa en nuestras vidas. Pero aquí Pedro nos dice que, número 1, dice santificar. Eso es lo primero que tengo que hacer yo, santificar a Dios en nuestro corazón. Cada una de nosotros tenemos que santificar a Dios, nuestro Señor, en nuestro corazón. Ese es el primer consejo que Él nos da. Dice, y la segunda es estar siempre preparado, siempre, no nada más hoy, mañana sí, o quizá pasado mañana, no. El Pedro dice, estar siempre preparado, pero ¿para qué? Si usted tiene que estar siempre preparado, hermanas, para presentar defensa, pero con dos características. Sí, usted tiene que estar preparado con dos características que son mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo Pedro? Que usted tiene que estar preparada porque va a ser demandada por razón de la esperanza que usted tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestro peregrinar por este mundo, por nuestro caminar, vamos a tener que dar razón de la esperanza que nosotros tenemos a quien nos lo demande. Y entonces nosotros tenemos que estar preparadas. Pero Pedro dice que tenemos que estar preparadas añadiéndole que mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a topar con hermanas y hermanos que presentan su defensa excelente, pero sin reverencia, sin mansedumbre. Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia que Pedro quiere enseñarnos y que meditemos esta mañana. Si no lo hemos hecho, tendremos tiempo, ¿verdad?, de recordarlo y empezarlo a hacer. Y si ya lo estamos haciendo, gloria a Dios por ello, porque en eso se glorifica al Señor. Vamos a ver, hermanas, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 6, habla de la conducta del cristiano. Y el 6 dice, sea vuestra palabra siempre, siempre, en cualquier momento, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Cuando nosotros hablamos siempre con la gracia que Dios nos ha dado y con el Espíritu de Dios,
vamos a saber responder, no por nosotros, no por nuestro pensamiento, sino el Espíritu es el que va a responder a todo aquel que nos demande esa esperanza que nosotros tenemos. Vamos a leer también lo que nos enseña la misma carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanas, aquí vemos un renacer para una esperanza viva. Tanto usted como yo tenemos una esperanza viva. Esa es la que nos da la confianza, ¿verdad? Pero también tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha dado esa oportunidad que por su misericordia nos hizo dar esa oportunidad de renacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice el versículo 3. Pero ¿para qué, hermano? ¿Para qué Dios nos ha dado esa oportunidad de renacer de nuevo en una esperanza viva? Él nos ha dado este renacer para darnos una herencia, hermanas, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. ¿Y dónde está eso? Usted nos pudiera preguntar, ¿en dónde está mi herencia? ¿Verdad? Su herencia, tanto la suya como la mía, se encuentra en los cielos. Y hay algo más que nos ha dado Dios al renacernos de nuevo. Nos ha guardado por el poder de Dios mediante la fe. Mientras nuestra fe va creciendo, hermanas, vamos a sentir esa confianza de que Dios nos ha guardado por el poder que Él tiene en la fe. Entonces nosotros tenemos cada día tenemos que añadir a nuestra fe todo el conocimiento que podamos. Sí, como dice su palabra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal. Sí, porque si todas estas cosas están en nosotros, vamos a llevar fruto. Sí, también nos enseña en capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Un consejo que da Pedro es este: usted ya invocó a nuestro Padre, usted ha aceptado a Dios como su Padre y tiene que conocer una característica de Dios. Pedro dice: tú sabes bien que Dios juzga a todos conforme a sus obras, conforme a sus hechos. ¿Sí? Entonces condúcete en temor todo el tiempo que dures en esta vida, en tu peregrinar. Condúcete en todo el tiempo, porque ya conoces al Padre que tú invocas, porque tú ya aceptaste a Dios como tu único Señor. Entonces, Pedro recuerda, entonces acuérdate lo que hace Dios, cuál es su conducta, ¿sí? ¿Cómo se conduce Dios? Dios no tiene acepción de personas, no que diga, no, pues esta hermana la juzgo así, esta hermana no. Dios no tiene acepción de personas. Y me dice que me sepa conducir en este mundo. ¿Hasta cuándo? Siempre, mientras yo dure en este peregrinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque he aceptado, he invocado, he solicitado a Dios como nuestro Padre. También nos dice que debemos de siempre, hermanas, repasando el 1 Pedro, ¿verdad? La meditación de hoy, 3:15, que nos esforcemos
para estar prestas, que nos preparemos cada día para estar prestas en la defensa de nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:5 dice, porque sois guardados por la fe, lo que ya hemos visto, y en el Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que Pedro nos recuerda, hermanas, que hemos sido comprados, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es toda la meditación, hermanas, de esta mañana, que el Señor confirme sus planes dentro de la iglesia y fuera de ella. Amén.